Hoy quiero hablar de uno de mis jugadores favoritos en la historia del Barça, como es Samuel Eto'o, el cual es noticia también en las últimas horas porque ha cambiado de club, afronta un nuevo reto importante dentro de la Liga Turca. Y debo decir, brevemente lo voy a hacer, que me sorprende bastante que no haya, equipos de primer nivel interesados en fichar a Samuel Eto'o, aunque sea como jugador revulsivo, ¿no? Un jugador que juegue a lo mejor un 60-70% de la temporada y que te pueda dar en unos 20-30 últimos minutos bastante importantes. También destacar que esperaba que no llegara a esta edad con un rendimiento tan bueno. Samuel Eto'o ha basado casi siempre su fútbol, su importancia futbolística en el físico, y lo normal era que a partir de los 30 años bajara muchísimo su rendimiento, pero no ha sido así. Sigue, a pesar de que está cerca de cumplir los 37 años de edad, sigue jugando al fútbol, fútbol de primer nivel, vale que no está pues en Champions, pero sigue teniendo una participación importante. Dicho esto, voy a entrar a hablar ya de Samuel Eto'o y su etapa en el Barça, fundamentalmente. También un breve añadido por su historia en el fútbol español. Recordemos que fue el Real Madrid quien lo trajo a España. En el Real Madrid pues llegó muy joven, no tuvo oportunidades, lo cedieron al Leganés. Luego también al Español. En el Español lo comenté hace no mucho, ¿no? Que Miguel Ángel Brindisi, que por cierto hizo un trabajo bastante bueno como entrenador en el Español. Bueno, irregular, ¿no? O sea, tuvo una época bastante buena, pero luego las cosas se le pusieron mal. Y Brindisi hizo jugar a Samuel Eto'o como lateral diestro. O sea, como lateral diestro. En aquel momento, pues Samuel Eto'o no era el jugador que soy, que fue en el Barça, ni siquiera el jugador que era en el Mallorca. Era un futbolista pues bastante desconocido para la mayor parte de seguidores del fútbol. El propio Brindisi pues parece que no sabía muy bien qué hacer con él, vio que tenía unas condiciones físicas muy buenas, pero pues le parecía que no suficientemente buenas en cuanto a calidad técnica para jugar en posiciones como en las que terminó jugando. Llegó al Mallorca, allí en el Mallorca pues sí que entendieron su fútbol, jugó en la línea de ataque como segundo delantero, un jugador que llegaba a gol y al mismo tiempo creaba. Y fue especialmente Luis Aragonés el que convirtió las buenas características, las buenas condiciones técnicas y físicas y tácticas también de Samuel Eto'o, la humildad, también especialmente la actitud, una actitud de guerrero total, siempre motivado, siempre ambicioso. Todo ello, especialmente esa actitud y las condiciones físicas, fueron los que más hicieron de Eto'o un campeón, un jugador importante dentro de este deporte, uno de los mejores futbolistas de la historia, al menos para mí. Y le llevaron a hacer historia en el Mallorca y también, por supuesto, en el Barça. Esa historia que hizo en el Mallorca le sirvió para llamar la atención de los grandes del fútbol europeo y que el Barça, también por su pasado madridista, pues se interesara por él, ¿no? Por su pasado madridista y por las grandes actuaciones que hizo contra el Real Madrid en el Bernabéu. Victorias holgadas del Mallorca, muy llamativas, con actuaciones individuales importantísimas de Samuel Eto'o, demostrando pues todo su repertorio. Y como seguro que muchos de vosotros ya sabréis, en el momento en el que el Barça le ficha, aún pertenecía al Real Madrid, parte de sus derechos, y el Barça tuvo que negociar con Florentino Pérez y con el Real Madrid. Joan Laporta era el presidente del Barça en aquel momento, verano de 2004, el inicio realmente de este Barça triunfal. Hay que destacar que Frank Rijkaard no apostaba por la llegada de Samuel Eto'o. Habían fichado a Henrik Larsson por petición expresa de Rijkaard. Era lo que le interesaba tácticamente. Se creía que Samuel Eto'o era un futbolista para jugar con más espacios, que en el Barça no los tendría por ser un equipo dominador. Pero, sin embargo, Quique Begiristain, director deportivo en aquel momento del Barça, el hoy director deportivo del Manchester City, pues apostó por él, al igual que Joan Laporta. Se concretó el fichaje del jugador por unos 24 millones de euros, el Real Madrid cedió, y a partir de ahí Samuel Eto'o se convirtió en una estrella del fútbol mundial, consiguiendo títulos para el Barça, triunfando desde el primer momento, muchos, pues yo incluido. Yo siempre creí realmente en su triunfo en el Barça, en el éxito, creía que reunía las condiciones para triunfar en el equipo, en la filosofía de juego del equipo, pero que quizás podría costarle un poco adaptarse, pero nada más lejos de la realidad. Rápidamente comenzó a marcar goles, a formar una sociedad excelente, con Ronaldinho atacando el espacio, buscando la espalda de los defensas, ese desmarque, ruptura del que tanto suelo hablar. Samuel Eto'o es un auténtico especialista con esa velocidad en arrancada, media distancia impresionante, y también se convirtió, por supuesto, en referencia del fútbol
por su trabajo en la presión, un trabajo muy agresivo, completamente atípico o inusual en futbolistas de ataque. En futbolistas de ataque que por lo general estaban habituados a, bueno, perdimos el balón, pues vamos a mirar al aire. Pues Samuel Eto'o mostraba una agresividad impresionante cumpliendo aquellas palabras que hizo en su presentación con el Barça, donde decía que iba a correr como un negro para vivir como un blanco. Una declaración bastante polémica por su componente racista, pero desde luego puso absolutamente todo el trabajo que cualquier futbolista o que cualquier club desearía en sus futbolistas, ¿no? De hecho, ya hasta creo que podemos decir que Samuel Eto'o en ese sentido marcó una tendencia. Cierto es que el Barça, la ideología del Barça ya propone eso, ¿no? Que todos los jugadores propongan y ofrezcan cosas en ataque y en defensa, pero en el caso de Samuel Eto'o fue algo muy especial porque el trabajo de presión, junto a otro fichaje que se realizó en ese mismo verano, como fue Ludovic Juli, el exjugador del Mónaco, pues convirtieron al Barça en una referencia, era uno de los puntos destacados del fútbol de aquel Barça, ¿no? Se podría hacer un análisis muy amplio del equipo de Rijkaard, pero en ese sentido Samuel Eto'o y Ludovic Juli se convertían en futbolistas importantísimos por el trabajo que hacían sin balón, tanto en ataque, buscando por supuesto los pasillos interiores, atacar la espalda de los defensas, digamos que jugadores que la piden al espacio, como por supuesto en defensa, donde tras pérdida se convertían en los primeros jugadores que trabajaban en defensa, con mucha agresividad, de forma insistente, muy concentrados, era un auténtico espectáculo y convirtieron al Barça en un equipo dominador. Esto nunca se terminó de valorar realmente en la medida, ¿no? de la importancia que tenía, porque en el fútbol estamos habituados, quizás por los medios, realmente sería para hacer otro tema, ¿no? ¿Por qué estamos realmente tan habituados a ensalzar tanto la técnica o el talento, las acciones individuales vistosas o espectaculares? Porque realmente es lo más llamativo y lo que más suele, digamos, destacar la gente, ¿no? Pero ¿acaso no vale igual trabajar en ese sentido, dar al Barça esa fuerza que le dieron Samuel Eto'o y Ludovic Juli en ese trabajo defensivo? De hecho, como vamos a comentar ahora, en la temporada de 2006-2007, nada más comenzar contra el Werder Bremen, si no me equivoco, Samuel Eto'o sufre una lesión importante en Bremen, pasó varios meses sin poder jugar y el Barça pues lo notó enormemente. Había fichado a Eidur Gudjohnsen esa temporada para intentar pues tener un relevo de garantías en ataque, y Eidur Gudjohnsen era un muy buen jugador, por su polivalencia, por su calidad técnica, sus buenos movimientos, era un jugador tácticamente pues muy interesante, pero es que Samuel Eto'o solo hay uno, o sea, ya no solo en ataque sino también en defensa. Se intentaba decir e intentaron por supuesto provocar a Samuel Eto'o, conscientes de que el futbolista, aquellas personas que le conocían de su entorno, pues tenía mucho carácter, intentaron provocarle y hacerle de menos, diciendo que Ronaldinho pues era el que le ponía las asistencias y sin Ronaldinho pues él no se comería nada, que todos los goles que tenía eran por Ronaldinho, intentando hacerle de menos, siempre continuamente, hasta que pues él estalló en esa temporada 2006-2007, en el mes de febrero, hubo esos problemas, pero antes de eso, en la temporada 2004-2005 y la 2005-2006, pues Samuel Eto'o fue referencia del fútbol del Barça, con acciones individuales y mostrando también un enorme instinto en el área, digamos que de 9 puro, cuando Samuel Eto'o es que no era un 9 puro, era más un segundo delantero, pero demostró que estaba siempre abierto a aprender, abierto a mejorar continuamente, temporada tras temporada. Como decía antes, Luis Aragonés tuvo un papel importante diciéndoles cosas como que la diferencia entre él y otros delanteros es que otros delanteros que marcan muchos más goles nunca están contentos con la cantidad de goles que marcan, mientras que Samuel Eto'o pues hacía algunas jugadas y marcaba unos cuantos, un gol a lo mejor en el partido y ya estaba contento. Luis Aragonés cambió acertadamente esa mentalidad en Samuel Eto'o, le animó a buscar siempre más y nada más llegar al Barça pues empezó a sumar cantidades estratosféricas de goles. Su rendimiento no bajó en la temporada 2006-2007 o 2007-2008 por las lesiones que tuvo, porque en la 2007-2008 también volvió a tener problemas. No bajó. Físicamente se mantuvo en el mismo nivel, pero el Barça colectivamente era un equipo que estaba empezando a estar destruido por diferentes cuestiones, problemas internos de vestuario, mal ambiente, lo cual hace que el nivel emocional del equipo pues sea malo, ya no corran todos al mismo nivel, no vayan todos a uno. Físicamente, jugadores como Ronaldinho y Deco no estaban tampoco en su mejor momento. Luego aparecieron futbolistas como Iniesta que tenían un talento impresionante y Rijkaard pues decidió meterlos, digamos que un poco con calzador en el equipo, porque esos centros del campo con Iniesta, Xavi y Deco
pues sí, en cuanto a calidad técnica, mucha calidad técnica, pero a nivel defensivo pues faltaba presencia. Y en resumen, el Barça nunca consiguió volver a tener el equilibrio y digamos, el nivel competitivo que sí ofreció desde el 2004 hasta 2006, lo cual pues perjudicó a Samuel Eto'o, a pesar de que él continuó haciendo muy buenos números. Ya en la temporada 2008-2009 sacan a Ronaldinho, sacan a Deco, es cuando llega Guardiola, es Guardiola quien pide esas bajas, y de hecho entre esas bajas Samuel Eto'o está. Pide que saquen a Samuel Eto'o del equipo, a pesar de que él es consciente de que el futbolista pues está para seguir jugando al máximo nivel. ¿Qué pasa? Que tenía informes del club, tenía informes de la dirección deportiva de que pues Samuel Eto'o tenía una actitud un poco ególatra, vamos a decirlo así, y que estaba pues demasiado pendiente de destacar, de ser protagonista, de sus propios intereses, ¿no? Entonces Guardiola quería un buen clima en el vestuario, no quería nada que pudiera destruir la unión del grupo y quiso pues que el futbolista saliera. Mediaron varios futbolistas importantes como Xavi, Iniesta, Messi, que eran amigos pues de Samuel Eto'o, que tenían una buena relación con él, también Thierry Henry, y terminó quedándose porque tampoco había equipos pues que pudieran afrontar el traspaso, el coste del traspaso y la ficha de Samuel Eto'o en aquel momento. Se quedó, por supuesto Guardiola, al quedarse con él obligado, contó con él, y el Barça, al mejorar su nivel competitivo, convirtió a Samuel Eto'o pues, en otra vez referencia del fútbol mundial, marcando, pues, ofreciendo sus mejores registros goleadores de su historia. Triplete del Barça, mejores registros de su historia, y ¿qué hizo Guardiola? Sacarlo del equipo, pedir que se fuera del equipo, demostrando, por cierto, una personalidad enorme por parte de Guardiola. También para mí demostró estar en lo cierto con las declaraciones que hizo a posteriori Samuel Eto'o, despreciando a Guardiola como jugador cuando, por cierto, sé que Samuel Eto'o pues era bastante joven cuando llegó y Guardiola estaba triunfando en el fútbol, pero despreciar a Guardiola como jugador es tener amplios desconocimientos de lo que fue Guardiola para el fútbol, porque fue uno de los mejores centrocampistas del mundo. En todo caso, con esas declaraciones dejó claro pues que tenía un resentimiento con Guardiola. Tenía un resentimiento y que en cualquier momento que Guardiola le molestara un poco iba a ejercer presión en el vestuario porque anteponía su propio interés sobre el colectivo, lo cual va contra la ideología ya no solo de Guardiola, sino de cualquier entrenador. Todo equipo que quiera competir bien tiene que tener a un equipo que piense primero en el equipo y después en ellos. Si piensas primero en ti y luego en el equipo, evidentemente, más temprano que tarde las cosas van a ir mal. Y hasta ahí llegó la aventura de Samuel Eto'o en el Barça. Como sabéis, luego se fue al Inter, donde también hizo muy buenos números. En el Ansi pues fue por la cuestión económica, le convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo, y a partir de ahí pues ya la carrera de Samuel Eto'o fue hacia abajo, tanto mediáticamente como en rendimiento. No fue el mismo, pero insisto, aún a día de hoy con 37 años sigue ofreciendo un buen rendimiento. No el del Barça, evidentemente, pero sigue siendo un jugador interesante, un jugador importante. En todo caso, lo que aquí quería destacar es esa carrera en el Barça, cómo Samuel Eto'o demostró o nos dejó apuntes de cosas muy importantes, ¿no? Como es que todos los futbolistas deben aportar en ambos sentidos, no solo en ataque si eres delantero, sino también en defensa. Su estado físico demuestra... o más bien, perdón, sus condiciones físicas demuestran lo importante que es, evidentemente, contar con un físico privilegiado como el suyo, la arrancada, esa velocidad de media distancia, la humildad también y el carácter, la actitud ganadora de querer aprender. Es una actitud muy a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? De querer cada temporada ser más, ser mejor en determinados aspectos y convertirse en un jugador que era resolutivo en el área. Pasó de ser un futbolista que fallaba muchísimos goles con el Mallorca, también como con Camerún, a ser un jugador que cada vez, cada año, cada temporada que pasaba anotaba más y más y más, pero al mismo tiempo también aportó en lo negativo, como es esa actitud que el propio Guardiola nos enseñó lo importante que era. Salió Samuel Eto'o, la temporada 2009-2010 no hubo Liga, Champions y Copa, ni siquiera Liga Champions o Liga Copa, sino que el Barça solo ganó la Liga, pero la temporada siguiente el Barça ganó Liga, Champions y llegó a la final de Copa, donde estuvo a punto de hacer otro triplete. El Barça continuó ganando sin Samuel Eto'o, el Barça consiguió ser un equipazo también sin Samuel Eto'o, y se demuestra una vez más que el colectivo siempre es más importante que cualquier jugador. En todo caso, Samuel Eto'o, una leyenda del fútbol y por supuesto una leyenda del Barça. Nada más, aquí lo dejo. Por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.